hermoso estar en la casa del Señor en esta noche. Amén. Dios bendiga, iglesia. Es un gusto saludarles y decirle que usted ha escogido el mejor lugar en esta tarde. Si hay alguien por primera vez, le damos la bienvenida con este aplauso. Amén. Muchas gracias. Tenía el deseo de predicar un sábado porque casi nunca lo hago. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. Y para los que no me conocen, porque soy desconocido, mi nombre es Oscar, el pastor general de la iglesia Sus Huellas. Así que aquí me presento, tengo el gusto. Realmente el sábado es otra iglesia. El domingo generalmente es el día que predicamos, pero hoy el Señor quiso que usted me escuche. Muchas gracias. Así como estamos de pie, vamos a tener nuestra lectura y oramos y luego abrimos nuestro corazón y que el Señor nos hable esta noche. Amén. Qué alegría verlos. Hace muchos años, cuando me recuerdo, presidente de jóvenes, me encargaron que predicara este mensaje en una convención. Recuerdo, había muchos jóvenes, como algunos 1,000 jóvenes. Y desde entonces me acuerdo bien de ese versículo. 1 Timoteo 3:16, que dice a la letra: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue revelado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Te adoramos, Señor, te damos gracias. Gracias por darnos este privilegio de estar en tu casa de oración en este día. Habernos permitido llegar acá, Señor, haberte adorado. Gracias por recibir nuestra ofrenda como fruto de labio. Como también, Señor, nos has recibido nuestra ofrenda de lo mucho que tú nos das, Señor. Bendice al dador alegre, Señor, en esta noche. También te damos gracias por permitirnos llegar al momento de escuchar tu palabra. Aquí estoy, Señor, como un vaso, como un instrumento. Yo quiero ser un canal de bendición para tu iglesia, que tanto tú amas y diste tu vida por ella. Señor, gracias por amarnos. Gracias por revelarte a nosotros. Hoy yo quiero que tú, Señor, nos hables. Llena nuestros corazones y que nadie salga vacío de este lugar, sino que salga lleno, que tu palabra llegue y haga lo que vino a hacer, con el propósito del cual fue enviada, pueda llegar al corazón, Señor. Señor, solo quiero ser un instrumento. Gracias por darme la fuerza, gracias por la salud. Gracias, Señor, por toda nuestra familia, por este lugar hermoso que tú nos permites tener. Señor, ponemos en tus manos estos minutos y que tú, Señor, toques nuestros corazones, derrames de tu Espíritu Santo sobre nosotros y los des discernimiento, entendimiento para ir con mucha claridad, sin ninguna confusión. Yo sé que eres un Dios que todo lo dice claro y que no hay ninguna confusión en ti. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puede tomar su asiento? Amén. Gracias, hermanos músicos. Gracias, hermanos de la alabanza. Hemos disfrutado un tiempo hermoso en la presencia del Señor a través de la alabanza, ¿verdad? Muy hermoso cuando venimos con nuestro corazón dispuesto a alabar al Señor. Y sé que todos ustedes vinieron con ese corazón.
Como decía mi esposa, han habido una semana bastante llena de emociones y una de ellas fue, ¿verdad?, la partida de nuestra hermana Leti, que pareciera bueno, los que lo conocen, impactó la vida de cada uno con su sonrisa, con todo lo que hacía. La verdad que era bastante extrovertida, se llevaba con todo el mundo, o sea, donde quiera que llegaba se daba a conocer, conocida como la misionera. Nunca se me olvida en una ocasión cuando nos visitó por primera vez a la iglesia, habían como algunos 30 hermanos o 35 hermanos cuando empezábamos, y llegó con una expresión ella diciendo: ¿saben qué quiere decir chapines? Y todos se quedaron, ¿no? Arrastrados, quiere decir, Dios. Ya no la queremos ver aquí, dijeron los hermanos. Pero era tenía su personaje, muy recordada. Así que la vamos a recordar. Hermanos que han pasado por este lugar, por esta iglesia, y han dejado sus huellas, ¿verdad? Han dejado buenos recuerdos. Y cada vez que parte alguno de nosotros nos hace ver lo cerca que estamos de estar con el Señor y que no somos permanentes. Hoy estamos, mañana no lo estamos. Así que yo le digo a todos ustedes, agarrémoslo de Dios y estemos listos para cualquier momento, para la venida del Señor o por la muerte que venga, ¿verdad? A cobrar cuentas y ahí. Hasta ahí llegamos. Es que esto aquí es temporario, así que usted no se preocupe. Si usted está en este país y está preocupado por las cosas materiales, que por la ciudadanía, que por su estatus legal y cosas así, no se preocupe más, que donde quiera que estemos en este mundo, somos peregrinos. Buscamos una mejor ciudadanía, ¿verdad? Una mejor ciudadanía. Amén, que está en los reinos de los cielos. Amén. La cual, hermano, está ya esperándonos, seguro. Amén. Así que, bueno, en este momento que hemos leído 1 Timoteo 3:16, fíjense que hay algo muy maravilloso, y es que en este versículo leído hemos tomado el tema que vamos a explorar y vamos a aprender, es el misterio de la piedad. Hablando de misterios, vivimos en un mundo lleno de misterios. El universo está lleno de misterios. Todos los días hay un equipo de personas muy inteligentes, científicos, haciendo grandes descubrimientos, porque el mundo, el universo está lleno de misterios. La vida está llena de misterios. No sabemos qué ha de pasar mañana. A veces no conocemos ni a nuestro cónyuge, a nuestra pareja que está con nosotros. Algunas veces, después de 30 años de casado, 35, mi esposa dice: esa parte no te conocía. Te desconocía, ¿verdad? Entonces, la vida misma está llena de misterios. La muerte está llena de misterios. No sabemos. O sea, alguien dijo, bueno, no sabemos nada, pero solo sabemos lo que Jesucristo nos dejó dicho a conocer. Pero a veces no nos conformamos con esa información y queremos que como que alguien se levante y venga de la muerte y nos cuente qué está pasando allá. Entonces, la verdad que la muerte está llena de misterios, pero son misterios que nunca los vamos a conocer hasta que un día estemos en la eternidad con el Señor. Pero quiero decirte algo, que hay un misterio más grande que todos esos misterios, un misterio más grande y glorioso que ha sido revelado.
Y ese misterio es el misterio de la piedad, lo que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 3:16. Aquí en este versículo que leímos, el apóstol nos da una declaración tan profunda sobre la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo resume el evangelio tan claro, haciendo 6 afirmaciones. Cada una revela un aspecto muy esencial de quién es el Señor Jesús y qué ha hecho por nosotros. Hay que hoy, en esta noche, yo quiero ir con usted y explorar este misterio que ha sido revelado a nosotros. Veremos cómo va a transformar nuestra vida, cómo pueden surgir cambios en nuestra vida al conocer a nuestro Señor Jesucristo. Estamos acercándonos a la semana conocida como las Pascuas o la Semana Santa, donde se habla mucho del sacrificio de Jesús. Y quisiera hoy que veamos este versículo, qué es lo que está hablando el apóstol Pablo, cómo está hablando de estos aspectos de esta gran revelación que ha sido dada a conocer a nosotros. Y uno de los aspectos, de los 6 aspectos que él menciona en este versículo, uno de ellos es que Dios fue manifestado en carne. Dice, Dios fue manifestado en carne. Cuando él habla de este aspecto, está enseñando la doctrina de la encarnación. O sea que Dios se hizo hombre en la persona de Jesucristo. Hermano, es algo que debe de sorprendernos. Dios es espíritu. Dios, el creador del universo. El que tiene control sobre todo, hermano, el poderoso. Dios, hermano, wow, usted se puede imaginar, Dios. Dios se reveló a nosotros encarnándose y viviendo entre nosotros. El cuarto evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No sé, nuestra mente es tan finita que no podemos imaginar lo que Dios nace de una virgen, aquel bebé indefenso, el que no hay quien pueda con él, ahora está poniéndose en una posición tan débil, podemos decir así, ¿verdad? Tan vulnerable que necesitaba la ayuda de sus padres, necesitaba la protección de sus padres porque estaba humanizado. No sé, puede usted, o sea, no podemos entender eso, comprenderlo, ver a Dios, el dueño de todo, ahí, como si estamos viendo a la niña de Zaqueo. Wow, es increíble, pero es el amor de Dios. Dice, Dios fue manifestado en carne, se encarnó. Ese verbo fue hecho carne. Verbo es palabra, la palabra de Dios. El verbo es la palabra de Dios. Ese verbo fue hecho carne, dice Juan. Fue hecho carne, tomó cuerpo humano. Qué grande. O sea que está diciendo que ese hombre, ese niño, Jesús, no fue un simple profeta ni un maestro más. Era Dios. Dios mismo caminando entre los hombres. Y por eso les chocaba a los judíos, les chocaba decir que él decía: yo soy Dios.
Yo soy el Hijo de Dios. Y ellos decían, este está blasfemando, ¿cómo va a ser? Y cuando Jesús decía eso, no se lo creían y buscaban apedrearlo, buscaban, ¿verdad?, deshacerse de él, diciendo que blasfemaba, porque era imposible. Es como si, imagínense que en estos tiempos aparezca esa encarnación en un bebé y nazca de una familia sin nombre, una familia desconocida, y venga y diga, ese es Dios. Y crea que todos vamos a oponernos y vamos a dudarlo. Eso es imposible. Pero así fue. Dios se encarnó y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, dice Juan, su gloria como del unigénito Hijo de Dios. Qué lindo. ¿Y por qué se hizo Dios hombre? ¿Por qué fue eso que Dios se hizo hombre? Se hizo hombre para revelar el amor de Dios y llevarnos a la salvación. Porque si Él no se revela de esa manera, humanizándose, no había otro medio para salvarnos, para acercarse hacia el hombre. Dice Mateos capítulo 1 y versículo 23, y aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es hermoso. La encarnación, hermano, no solo muestra que Dios no está distante de nosotros, como muchos lo piensan. Dice Pablo, Dios no está tan lejos para que la gente lo ande buscando. Dios está tan cerca de nosotros, está ahí escuchándote a la hora que tú dices, Señor, ven a mi vida. Él está allí en tu vida. Qué lindo, porque Él vino para estar entre nosotros. ¿Y sabe qué? Podemos confiar en Él. Yo te digo, confía en Jesús. ¿Por qué puedes confiar en Él? Porque Él experimentó todas nuestras luchas. Dice que Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Él conoce tus debilidades y tus fortalezas. Él sabe todo de mí. Él sabe todo de ti. Y te comprende, te entiende. Wow, qué maravilloso es mi Dios, mi Jesús. Aleluya. Qué lindo es el Señor. Por eso dice, fue manifestado en carne. Dios manifestado en carne. Qué hermoso. Luego el otro aspecto que el apóstol Pablo pone en este versículo, el siguiente, es que dice justificado en el Espíritu. Él fue justificado en el Espíritu. Justificado en el Espíritu significa lo siguiente. Significa que su identidad y misión fueron confirmadas y válidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que confirmó, esta es su misión y este es el personaje que ustedes están viendo. Y podemos verlo comenzando viendo su vida en el bautismo. El bautismo, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y los cielos fueron abiertos, dice, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda complacencia. Mateo 3, 16 al 17, si los jóvenes lo tienen, pueden irlo leyendo, yo lo leo acá. Dice el 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz, dice, de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Volvemos a decirlo, Jesús confirmado
por el Espíritu. Justificado por el Espíritu. El Espíritu Santo se manifiesta cuando Él está en el agua, saliendo del agua, de ser bautizado por Juan el Bautista en el río del Jordán. El Espíritu Santo viene y confirma, sentándose sobre de Él, bajando, descendiendo como en forma de paloma, dice. Los cielos son abiertos, la gran voz que se abre y la voz de Dios el Padre. Para esos que pelean por la unidad y dicen solo Jesucristo es, o solo el Padre, esos unitarios, este versículo nos da con toda la información la Trinidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesucristo está saliendo del agua de ser bautizado, el Espíritu Santo viene sobre de Él en forma de paloma. Los cielos se abren y una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado y en Él tengo toda complacencia. La voz del Padre. Así que usted puede usar ese versículo cuando alguien le dice, te han engañado. Y luego el Espíritu Santo, la confirmación, la justificación del Espíritu en Jesucristo también se da en el momento de la resurrección. ¿Sabe que Jesucristo fue crucificado, sepultado y al tercer día, dice, resucitado de entre los muertos? Y me encanta este versículo que habla en Romanos 1:4. Dice de la siguiente manera, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, refiriéndose al Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. O sea, todo iba bien y podría Jesús estar diciendo soy el Hijo de Dios, haciendo milagros, pero al llegar el momento de ser sepultado y si se hubiera quedado ahí en la tumba, no hubiera probado que era el Hijo de Dios. Pero al resucitar con el poder del Espíritu Santo, se prueba que Él era y es el Hijo de Dios. Jesús, el Hijo de Dios. A Él sea toda alabanza y gloria para siempre. Amén. El Espíritu Santo, justificado por el Espíritu. Y hay algo que quiero que usted se goce en esta noche. Ese Espíritu Santo que reposó, que levantó a Jesús, dice el apóstol Pablo, que ese mismo Espíritu es el Espíritu que confirma la identidad de Cristo, también confirma nuestra identidad como hijos de Dios. El mismo Espíritu que tuvo y tiene el poder de levantar a Jesús de entre los muertos después de 3 días de haber sido sepultado, ese mismo Espíritu mora en nosotros. Y así como el Espíritu dio testimonio de la identidad de Jesús, resucitándolo al tercer día, también mora en nosotros, dice el apóstol Pablo en Romanos 8:16. Dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. Mire, el Espíritu, cuando escribe el Espíritu Santo, cuando está escrito el Espíritu Santo con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Cuando está escrito el Espíritu con letra pequeña, se refiere a nuestro espíritu, el espíritu humano. Entonces el Espíritu Santo dice, da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mire, ahora mismo usted, el Espíritu Santo está ahí en usted. Y ese Espíritu Santo está dándole a usted testimonio que usted es hijo de Dios.
los que somos, que hemos aceptado a Cristo Jesús, ¿qué le dice a usted el Espíritu Santo, a su espíritu? No me lo conteste. Usted ahora mismo pregunte al espíritu, mi espíritu humano, ¿qué te ha dicho el Espíritu Santo de mí? Pregúntele. ¿Y sabe qué? Le va a decir, vos sos hijo de Dios. Amén. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu que yo soy hijo de Dios. Si en esta noche usted dice, tengo dudas, realmente no sé, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, que usted puede decir al Señor Jesús, ven a mi corazón. Y a partir de ese momento que usted recibe a Jesús en su corazón, el Espíritu Santo comenzará a darle testimonio a su espíritu que usted es un hijo de Dios. Pero si usted no tiene esa confirmación todavía es porque le falta ese paso que dar y hoy tiene que hacerlo para que no se vaya de este lugar con esa duda. Yo les leo el versículo otra vez, Romanos 8:16. Y el mismo Espíritu, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es una justificación del Espíritu. Jesucristo fue justificado por el Espíritu, dice. Y la tercera faceta que el apóstol muestra en este versículo es que dice que fue visto de los ángeles. Los ángeles estuvieron presentes en todos los momentos claves de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo en el nacimiento de Jesús estuvieron los ángeles presentes. Dice Lucas 2:13, se lo voy a leer para probarle a lo que me estoy refiriendo o lo que el versículo está refiriendo, donde dice visto de los ángeles. En el momento de concebir María, es el Espíritu Santo, es el ángel que viene a darle la noticia. Él fue testigo de esta gran información que traía hacia María. Dice, y repentinamente, el versículo 13 y 14, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. En una noche, como cualquier noche, estaban los pastores pastoreando, dice, en la vigilia de la noche, velando por su rebaño, cuando apareció un ángel. Se les apareció y junto a este ángel, lo que está diciendo el versículo, aparece un montón de ángeles, un coro de ángeles, donde de repente apareció, dice este coro de ángeles, o multitudes de ángeles de las huestes celestiales, dice que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. A eso se refiere él cuando dice que fue visto por los ángeles. También los ángeles estuvieron presentes en el tiempo de la tentación. Después de que Jesús comienza su ministerio, después de que él es bautizado, dice que se retiró al desierto a ayunar por 40 días y 40 noches. Estando ahí, dice que tuvo hambre. El diablo se le presentó, le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. Y ahí hubo un momento de tentación. Y el Señor le respondía, no solo de pan vivir el hombre, ¿verdad?, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego no lo hizo caer en la tentación. Dice que lo lleva a un penáculo muy grande y le dice, lánzate si eres el Hijo de Dios, porque escrito está. Y le citaba la Biblia, porque el diablo sabe mucha Biblia. Le citaba la Biblia, decía, no tengas miedo, tírate, si eres el Hijo de Dios, Dios está escrito que va a enviar ángel y te va a proteger para que no tropieces. Y el Señor no cayó en esa tentación. Luego le mostró todas las cosas de este mundo y le dijo, todo esto que está aquí es mío. Le dijo, si te lo voy a dar si te postras y me adoras.
Y el Señor dice que le dijo, está escrito que solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. Y dice que después de que fue tentado y en ninguna cayó, dice que vinieron ángeles y le servían. Y el diablo entonces dice, le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. Los ángeles tuvieron presentes en ese tiempo de tentación. Ahí llegaron y le sirvieron. También los ángeles estuvieron presentes en el evento de la resurrección. Por eso es que Pablo dice, visto de los ángeles. En la resurrección, de acuerdo a lo que dice Mateo 28, versículo 2 al 6, dice, leyendo de esta manera, el versículo 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, dice, removió la piedra, y se sentó sobre de ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved al lugar donde fue puesto el Señor. Los ángeles fueron testigos y fue un ángel que vio, removió la piedra para que Jesucristo resucitara. ¿Cuánto alaban al Señor por ello? Ellos vieron, fueron testigos de esto. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 12 dice que los ángeles anhelan mirar y entender el evangelio. Los ángeles están deseosos de entender qué era esto que estaba pasando, pero a ellos no se les fue revelado. Pedro dice, primera de Pedro, 1:12 dice, a esto se les reveló que no era para sí mismo. Porque me imagino que los ángeles estaban siempre preguntando, pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es este misterio? ¿Por qué así? ¿Por qué el Señor se encarna? ¿Por qué está pasando esto? Ellos querían saber cuál era, entender este dilema, entenderlo. Pero dice Pedro que a esto solo se le reveló que no era para sí mismo, no es para ustedes, sino para nosotros, dice Pedro, que administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Ellos desean mirar lo que nosotros miramos. ¿No se siente usted privilegiado, querido hermano, querida iglesia, tener ese privilegio de haber recibido esa revelación de ese misterio glorioso? Amén, es algo grande. Dele al Señor la gloria y la honra por ello. Aleluya. Qué lindo, qué lindo. Hermanos, si los ángeles están asombrados de lo que ha pasado, de esta revelación que ha sido concedida a nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos de estar asombrados, hermanos? Deberíamos de estarlo. No podemos perder, hermanos, el asombro de esa gracia, de lo que Dios ha hecho por nosotros. Wow, eso es grande, hermanos. Es grande. No hay cosa más grande que te debe de asombrar, que es la victoria de nuestro Señor Jesucristo y la victoria que tenemos en Él. Somos victoriosos en Jesús. Nada de este mundo los debe de sorprender tanto como la revelación que tenemos del evangelio en nuestras vidas, hermano. Todo lo demás de este mundo no debemos de considerarlo como una sorpresa para nosotros, sino más bien debemos de sorprenderlo del gran amor que Él tiene para con nosotros y que a nosotros
Se nos ha sido revelado. Eso es grande, hermano. Yo quisiera tener las palabras suficientes para decirle a usted, hermano, gócese, alégrese, siéntase importante, cómo Dios lo ama y le ha confiado a usted revelarle un secreto, un misterio que ni los ángeles lo saben. Wow. Aleluya, yo creo que usted no lo está entendiendo. Es hermoso. Y la cuarta faceta que el apóstol revela en este versículo es el siguiente, que dice que fue predicado a los gentiles. Jesús vino primero al pueblo de Israel. A ellos llegó, pero dice, como los suyos lo rechazaron, ahora hace hijos de Dios a todo aquel que le recibe como sus hijos. El propósito y la misión de nuestro Señor Jesucristo era salvar al mundo completo. Esa era su misión, su propósito. Pero primero llegó a los judíos. Porque mire lo que dice en Mateos 28:19. Por tanto dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos el propósito de Dios, que el evangelio se predique a todas las naciones, a todo el mundo. Pero primero llegó a los judíos y luego llegó a nosotros los gentiles. El evangelio comenzó en Jerusalén. Allá fue donde comenzó y luego se extendió a todas las naciones que conocemos. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, de donde comienza, y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que el evangelio comenzó allá. Después del Pentecostés comienza el evangelio a ser predicado, comienza a crecer en gran manera. Así que porque el poder del Señor fue derramado y de esta manera comienza a ser predicado dentro de los gentiles. La quinta parte que el apóstol nos enseña en 1 Timoteo 3:16 es que dice que fue creído en el mundo. Fíjate que de los días del Pentecostés, millones de personas han aceptado al Señor Jesús como su Salvador. Dice el libro de Hechos 2:41 que así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron, dice, aquel día como 3,000 personas. Uno de los primeros mensajes que el apóstol Pedro hizo, se vinieron a Cristo más o 3,000 personas, y luego el segundo mensaje otros 5,000 personas. O sea que en términos de 2 mensajes ya había una iglesia de 8,000 personas. El mensaje del evangelio comenzó a ser predicado. El evangelio, hermanos, ha venido desde entonces cambiando vidas, cambiando culturas, cambiando naciones, y ha hecho que tantas cosas que han pasado a lo largo de la historia, hermanos, que el evangelio está haciendo grandes cambios y lo sigue haciendo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Sigue haciéndolos en nuestras vidas. Hermanos, lo que quiero decirles con todo esto, que nuestra fe no es un invento del hombre. Nuestra fe no la inventó un hombre. Nuestra fe es una verdad que ha sido aprobada por Dios, ha sido vivida por generaciones, y que por muchos que han intentado detener el crecimiento del evangelio, no lo han logrado. Han pasado etapas en la vida cristiana de todos los seguidores de Jesús muy difíciles, pero entre más los han atormentado, más han crecido.
Por más que nos prohíban predicar el evangelio, más vamos a crecer. No debemos de callar y seguir pregonando esta gran verdad, hermanos. Dios sigue salvando las almas. Se ha creído. Mire, no crea que estamos solos. Según las estadísticas en el mundo, según las estadísticas más recientes, se cree que hay más de 2.640 millones de cristianos en el mundo, seguidores de Jesús. Esto representa 1/3 de la población del mundo. La población del mundo en el 2020 se creía de que había un estimado de 800 o 8.000 millones de habitantes en el mundo. Entonces, mire la diferencia que hay, y de creyentes que seguimos al Señor Jesús, solamente hay 2.640 millones. O sea que es como un tercio nada más, una cuarta parte. Falta mucho que predicar el evangelio. Y espero que con este pensamiento y esta palabra nos animemos a seguir predicando el evangelio, porque dice Pablo, y creído en el mundo. El mundo debe de conocer a Jesús. Hermano, ¿a cuánto le predicamos esta semana que ha pasado de Jesús? Si no lo hemos hecho, tenemos que meditar en esto y tenemos que comenzar a predicar el evangelio. La otra etapa o la otra esfera que Jesús o que Pablo, nos muestra del evangelio en este resumen del versículo acerca de Jesucristo es que dice: recibido arriba en gloria. Recibido arriba en gloria. Después de que Jesús resucitó, Jesús ascendió a los cielos y desde allá intercede por cada uno de nosotros. Hechos 1:9 al 11 dice las escrituras: y habiendo dicho estas cosas, dice, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. Cuando después que resucitó, después de 40 días, él va y delante de los discípulos es levantado. Cuando están viendo que Jesús se levanta y una nube lo recibe, y se quedan viendo que Jesús desaparece. Y dice el versículo 10: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas. Versículo 11 dice: los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir. Esa promesa está pronto de cumplirse. Jesús está en el cielo, está con el Padre, y desde allá intercede por cada uno de nosotros. Y así como lo vieron ir, lo volveremos a ver venir. Promesa del Señor, y yo sé que Él volverá muy pronto. Él ascendió a los cielos y de esta manera confirmó su victoria y también su reino eterno. Él es rey por la eternidad. Él seguirá reinando siempre. Nadie le puede quitar su reinado. Un día este mundo conocerá a su rey. Sabrá quién es el rey. Sabrá, como dicen, quién es el que manda. Mientras tanto, nosotros sirvamos, porque desde que la palabra comenzó a ser predicada, el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos al evangelio.
El Evangelio es la verdad. Hermanos, no seguimos a un líder muerto nosotros. Todas las demás religiones que no son de Jesucristo sirven o siguen algún líder muerto. Están todavía ahí esperando la resurrección. Pero nuestro líder, Jesús, vive para siempre, reina para siempre. Él está vivo. Intercede por nosotros y pronto regresará por su iglesia. Yo lo espero. Yo espero ese día alegre cuando Cristo volverá. Oh, qué gozo. Ese pensamiento a mi alma da, dice la alabanza. Debemos de gozarnos, debemos de alegrarnos, pensar en la venida y el regreso del Señor. Iglesia, no nos olvidemos de esta promesa. Continuemos. Y esto es el misterio de la piedad que ha sido revelado, no está oculto. A nosotros se nos ha sido revelado. A nosotros los pequeñitos, a los que el mundo no cree en nosotros, Dios creyó en nosotros y se reveló a nosotros. Qué grande es Dios, qué grande es su amor para con nosotros. Así que no es oculto el misterio de la piedad, sino que es una verdad gloriosa, una verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué debo de hacer yo con esta gran información, con esta gran revelación? Pues debemos de hacer lo siguiente. Yo le aconsejo que recibamos esto con fe y con gratitud del Señor. Cristo vino por nosotros, se humanizó, entregó todo, dejó toda su gloria por amor hacia nosotros. Eso debe de asombrarnos, así como los ángeles se asombraron y viven asombrados. Nosotros debemos de maravillarnos del plan del Evangelio. El Evangelio es Jesucristo. Son las buenas nuevas de salvación. Eso debe de motivarnos a nosotros a dar testimonio. Debe de motivarnos a que el Evangelio sea predicado, sea anunciado a todos aquellos que tengamos la oportunidad. Hablemos del Señor. Hace poco me contaba David, es un niño norteamericano que viene a la iglesia en inglés. No sé, no está aquí ahora, ¿va? David. Y nos contaba ahí, dice, comencé, pastor, a predicar el Evangelio en la escuela. Porque yo siento esa necesidad y este fuego de predicar y me castigaron. Me pusieron en ¿cómo se llama eso? En un cuarto de detención y me mandaron a 2 para que me cuidara. Y empecé a predicarles a esos 2 que se sintieron tan amenazados con la predicación que se escaparon y se fueron y dijeron, no podemos con ese. Y todo el que llegaba, dice, yo le predicaba, dice, y me llevaron a detención, me llevaron con el director y le estaba predicando a él, con este no se puede, dice. Y me he maravillado, dice, porque no me pueden callar, dice. Cristo vive en mí. De veras, hermano, seamos locos por Cristo. Seamos locos por Cristo. Hablemos del Señor, que Él no se va a enojar. Hablemos de Él. Demos testimonio de Él. En nuestra vida diaria, hermanos, prediquemos el Evangelio a través de nuestro testimonio personal también. Y hoy yo te invito a que conozcas más de ese misterio. De ese misterio que ha sido revelado a nosotros. Estemos listos para responder a ese llamado. El Señor quiere usarnos a cada uno de nosotros. Si aún tú no has recibido a Cristo en tu corazón, yo hoy te invito a que lo recibas en tu corazón. Acéptalo y comienza a compartir
esa gracia revelada a tu vida. Es un gran privilegio que tienes. Quizás no te das cuenta de la gran bendición que tienes en tu vida, mi hermano. Es grande. Eso vale mucho, 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 mucho. Dijo Pedro que no valemos plata ni oro, sino que valemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Somos especial tesoro de Él. Lindo es entender esta gran revelación del Evangelio. Por eso Pablo dijo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, creído en los gentiles, predicado al mundo, recibido arriba en gloria. De esa manera resume él lo que es el Evangelio en Cristo Jesús. Y entendemos qué vino a hacer y por qué lo hizo de esa manera. Porque Dios nos ama y quiere estar cerca de nosotros. Ahí está. Yo te voy a pedir que hagas esta oración conmigo. Si hay alguien que todavía no ha recibido a Cristo o se siente lejos, como dije, si el Espíritu Santo no da testimonio a tu espíritu que sos hijo de Dios, hoy puedes irte con esa confianza en tu corazón, sintiendo que el Señor está en tu vida y caminar con esa seguridad. Ponte en pie. Si tú estás aquí por primera vez o nunca has recibido a Jesús, quizás sientes pena, ¿qué van a decir de mí? No quiero. Quiero que hagas esta oración conmigo.